El ciclo de Rankine se ha posicionado como una posible forma eficiente de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de calor de baja calidad. Es similar al ciclo de Rankine de vapor, pero en este proyecto se utilizarán fluidos más volátiles que el agua para mejorar su eficiencia. Este proceso funciona de la siguiente manera. En el proceso 4:1, el líquido de trabajo es condensado completamente, lo que nos permite utilizar una bomba, ya que este condensado llega en forma de líquido saturado. Siendo la producción de energía uno de los principales sectores que emiten grandes cantidades de gases que favorecen el efecto invernadero, una de las grandes ventajas de este ciclo es el aprovechamiento del vapor sobrecalentado que se condensa completamente en el condensador, reduciendo así la emisión de gases. Otra de las ventajas identificadas es que en el proceso 2 a 3 en la caldera, el agua es llevada hasta un proceso de vapor sobrecalentado, lo que permite que luego el trabajo de compresión efectuado aumente y por ende la eficiencia del ciclo. Los 4 dispositivos usados en este ciclo son de flujo estacionario, por lo tanto el balance de energía por unidad de masa de vapor quedaría de la siguiente manera. Por lo general, en este tipo de dispositivos, los cambios de energía cinética y potencial del fluido de trabajo son despreciables en comparación con los términos de trabajo y transferencia de calor. En el proceso 2 a 3, el fluido se calienta en la caldera y el fluido no efectúa trabajo alguno para realizar esta labor. Del 3 al 4, en la turbina se expande el fluido de una manera isentrópica y se produce trabajo al hacer girar el eje conectado a un generador eléctrico sin transferencia de calor. Por último, en el condensador se condensa el fluido y funciona básicamente como un intercambiador de calor, rechazando el calor hacia un medio de enfriamiento interno sin efectuar trabajo. Por último, esta sería la ecuación para medir la eficiencia térmica del ciclo. Recordamos que estas solamente son ecuaciones en las que se basa el programa informático que utilizamos para este proyecto. Para esta investigación se utiliza el programa CICLEPA utilizando una simulación del ciclo de Rankine para los refrigerantes 1222 y 134A y poder evaluar su rendimiento. Para esta simulación se necesita de la temperatura de ebullición, temperatura crítica y de congelación, la temperatura y presión de saturación y una gráfica de temperatura contra presión de cada refrigerante. En esta simulación del ciclo de Rankine, en un análisis de ciclo abierto, en la turbina se tendrá que es un proceso no isotérmico, no isentrópico, adiabático y con una eficiencia del 80%. La caldera y el condensador es un proceso no isocórico e isobárico. Y la bomba es un proceso no isocórico, adiabático, no isentrópico y con una eficiencia del 85%, con un flujo másico para todos los componentes de 25 kg sobre segundo. Empezando por el estado termodinámico S3, que va del condensador a la bomba en fase saturada con una calidad del 0% y una presión de saturación de 150 kPa. El segundo estado termodinámico, S4, será de la bomba a la caldera en fase líquida y con una presión de 2500 kPa. Continuando con S1, de la caldera a la turbina en fase gas con una presión de 2500 kPa. Después llegará el estado termodinámico, S2, de la turbina al condensador en fase saturada, con una temperatura y presión igual a la de la salida del condensador. Y teniendo que el ciclo es un motor térmico, como resultado se obtiene en cada uno de los refrigerantes los siguientes valores. Las gráficas con un comportamiento lineal muestran que al aumentar la eficiencia térmica del ciclo, aumenta la eficiencia isentrópica de la turbina. Se determinó que el refrigerante R22 fue el más eficiente, con una eficiencia del ciclo de Carnot de 33.08 y una eficiencia térmica del ciclo de 19.15%. En este caso, la potencia neta fue muy baja, por lo tanto, se concluyó que puede ser por dos motivos: que la temperatura de ebullición de los refrigerantes está por debajo de los 0 grados centígrados, o que la temperatura y presión utilizados en el ciclo no fueron los adecuados. Además, observaron que las variaciones dentro del ciclo conllevan a un aumento de la presión y temperatura a la entrada de la turbina, y una disminución de la presión en el condensador o salida de la turbina. El aumento de la temperatura a la entrada de la turbina aumenta el rendimiento del ciclo y reduce el grado de humedad a la salida de la turbina. Por lo tanto, es el parámetro que más beneficia al ciclo.